porque así funciona el trauma. El trauma se guarda con la memoria sensorial, se guarda con la edad que teníamos, se guarda con la emoción que tuvimos en ese momento, y cuando nos tocan ese botón, entonces reaccionamos. Reaccionamos ahí, y si no lo sanamos, nos vamos a encontrar en relaciones de años o nosotros mismos a una edad reaccionando como no queremos, y luego decimos, ¿por qué reacciona de esa manera? Wow, mira, hay personas que después de vivir, digamos, durante muchos años con una herida, terminan como incorporándola a su identidad. ¿Cómo sabemos cuándo dejamos de decir, esto me ocurrió, y empezamos a darnos cuenta de que esta no soy yo? Primero, tomar la decisión de mirarnos, de ser conscientes. Ahí es donde podemos empezar a cambiar. Cuando nosotros no estamos conscientes de que algo nos duele, o que no estamos conscientes de que sí tenemos algo que mirar, lo seguimos haciendo porque decimos, yo soy así, y ese yo soy así nos priva de nuevas experiencias, pero la plasticidad que... Súper honrados de tener una invitada internacional en esta mañana, la doctora Yoli Hernández Soto, que viene desde Puerto Rico. Doctora Yoli, qué placer tenerla por acá. Bienvenida a Panamá, bienvenida a tu chat SOS Radio Ancon. Es un gusto poder compartir con usted en esta mañana. Si desea saludar. Sí, muchas gracias. Es un verdadero privilegio poder estar acá. Salimos un ratito de la feria y estamos aquí compartiendo el tesoro que venimos a lanzar. Así es. Bueno, para que la conozcan, quiero hablar un poquito sobre ella. Ella es una profesional puertorriqueña que combina educación, neurociencia, terapia familiar, trauma y gestión educativa. También es terapeuta, educadora, empresaria, conferencista y autora, por supuesto. Y bueno, pues está en esta mañana aquí para compartirnos con todo su talento. Ella también tiene una maestría en neurociencia educativa, está formada en la especialidad EMDR, el enfoque está utilizado para lo que es el abordaje del trauma, tiene un doctorado en teoterapia familiar sistémica, y también ha sido identificada como directora ejecutiva de Gedalias Bilingual Academy y fundadora de Gedalias Network. Eso es un trabajo que está muy vinculado a la familia, a la educación, a la salud emocional de los niños y de los adolescentes. Y en esta mañana no me trae uno, sino 2 libros, 2 publicaciones en las cuales pues ella va a estar aquí compartiendo con todos los panameños estos 2 títulos. Primero que nada, pues gracias a mi querido Jesús Enrique Balbuena, Social Chucho, por hacer estas conexiones internacionales. Sé que has estado trabajando de la mano con Chucho, que lo adoro, mi querido amigo. Y bueno, estás aquí para brindarnos toda la información relevante con relación a este tema, que es este libro, esta publicación que voy a abrir aquí. Miren, vamos a hacer un unboxing de ¿Quién soy sin mi dolor? Esta nueva publicación, vamos a ver aquí. O sea, me siento como en Navidad abriendo un regalito. Ay, mira, ya lo destapé por acá. Sí, ahí está. Ese es el primero. De hecho, lanzamos revelamos la portada aquí el año pasado en la feria en Panamá, de ¿Quién soy sin mi dolor? Y ahora regresamos para lanzar el libro. Es un libro que va dirigido a identificar el trauma, heridas emocionales, y poder trabajarlo es transitar con el lector, porque en cada uno de los capítulos hay ejercicios para hacer. Así que si no te da tiempo, ¿verdad?, o todavía no estás listo para llegar a consulta y necesitas trabajar un dolor, este es el libro, ¿verdad?, que necesita. Me encanta. Bien, como lo dijiste, pues se lanzó en Guadalajara. Sí, pero tuvimos la revelación de portada aquí en Panamá. Ah, mira tú, qué excelente. Aquí, como nos dices, combina experiencia, una mirada terapéutica, esa dimensión espiritual, familiar también, en lugar de presentar el dolor únicamente como un concepto clínico. Me gustaría conocer en qué momento de tu propia historia nace esta pregunta y cuándo comprendiste que podía convertirse esto en un libro. ¿Quién soy sin mi dolor? A través de los años, ¿verdad?, como mujeres, como madres, que creo que es el rol mi favorito rol, atravesamos diferentes etapas, y entonces eso nos lleva a una mirada interna y descubrir cómo podría ser ese día cuando te levantes sin ese dolor en tu pecho, sin la garganta apretada. Y tomar decisiones que cambian nuestro sistema familiar me llevó, ¿verdad? Primero que superé una situación familiar en mi hogar como niña, y me gusta compartir con otros para que puedan ser de herramientas, porque siempre digo, no es para reclamarle a los padres, es que tenemos que mirar que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero igual nos convertimos nosotros los padres a veces en los perpetradores de los hijos. Entonces, en ese momento donde yo estoy atravesando ese dolor de mi familia, tomo la decisión de empezar a ser paciente y descubro esta terapia.
Y fue tan hermoso que yo la implementé luego en mi escuela, que es Gedalia Bilingual Academy en Puerto Rico, como parte del ofrecimiento para nuestro equipo de trabajo. Entonces pensé que si nosotros trabajamos con menos dolor, podemos dar mejor de lo que tenemos dentro. Y de paciente me convertí en terapeuta, me certifiqué, continué los estudios, porque todo esto lo hacía para los niños, para la familia, pero hace 2 años lo estamos haciendo, ¿verdad?, para hacerlo fuera de las paredes. Y lo estamos llevando a pacientes, de manera privada, conferencias, a otros países, gracias a Dios. Y como no podemos estar en todos los sitios a la vez, pues llega Quién Soy Sin Mi Dolor como libro para acompañar a mis pacientes y a mis seguidores que quieren descubrir quiénes son sin ese momento traumático, empezar a liberar y a limpiar eso que nos dejó atascado en el tiempo, porque así funciona el trauma. El trauma se guarda con la memoria sensorial, se guarda con la edad que teníamos, se guarda con la emoción que tuvimos en ese momento, y cuando nos tocan ese botón, entonces reaccionamos ahí, y si no lo sanamos, nos vamos a encontrar en relaciones de años o nosotros mismos a una edad reaccionando como no queremos, y luego decimos, ¿por qué reacciona de esa manera? Wow, mira, hay personas que después de vivir, digamos, durante muchos años con una herida, terminan como incorporándola a su identidad. ¿Cómo sabemos cuándo dejamos de decir, esto me ocurrió, y empezamos a darnos cuenta de que esta no soy yo? Primero, tomar la decisión de mirarnos, de ser conscientes. Ahí es donde podemos empezar a cambiar. Cuando nosotros no estamos conscientes de que algo nos duele, o que no estamos conscientes de que sí tenemos algo que mirar, lo seguimos haciendo porque decimos, yo soy así. Y ese yo soy así nos priva de nuevas experiencias, pero la plasticidad, que es la capacidad del cerebro de hacer nuevas conexiones, y todos la tenemos, nos da la oportunidad de hacer nuevo aprendizaje. Así que sí podemos cambiar. No podemos cambiar a nadie, pero sí podemos tomar la decisión de cambiar teniendo nuevos hábitos y comenzar a tener conductas diferentes. Pero eso no lo podemos hacer si no estamos conscientes. Claro. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando una experiencia dolorosa o una experiencia traumática sigue provocando esas reacciones años después? Todavía seguimos acotando. Lo que ocurre es que vamos ahí a ese momento. O sea, que por ejemplo, si te pasó, vamos a hacer algo fácil. Te persiguió un perro y tú estabas en peligro y corriste y te dio mucho miedo. Entonces, cuando te adulta vas a ver un perro, a pesar de que pueda ser pequeño, se activa tu sistema de alerta. Entonces, tu cerebro te dice, hay peligro, ten cuidado. Y así pasa cuando quizás tuvimos un padre violento y vemos a alguien que se para de frente y hay salto nuevo. Entonces, ya yo voy a estar a la defensiva me tengo que defender, aquí va a pasar algo malo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con nuestro cuerpo para decirle, ya no estás en peligro. Ya este momento pasó, porque nuestro cerebro nos va a proteger. Pero en esta edad ya no necesitamos eso. Ya no necesitamos que nos salve. Pero que él nos está diciendo, esto se parece a algo que nos pasó. Claro, porque entonces, está en la memoria inconsciente. Claro. Y entonces ahí se activa todo el sistema de alerta. Descubriendo este trauma y entendiendo las reacciones y sanando el sistema. ¿Cómo sanamos el sistema? Cuando decidimos sanarnos a nosotros mismos, sanamos nuestro sistema, pero sanamos un sistema al que pertenecemos. Pertenecemos a un sistema familiar. O sea, tenemos que aceptar las heridas, tenemos que aceptar esas situaciones que han pasado, esos momentos, como tú dices, traumáticos, que, bueno, lamentablemente en infancia están como fuera de tu control por el tema de que, vaya, estás expuesto a muchas cosas, no necesariamente estás protegido al 100%, o piensas que estás protegido, y a veces, lamentablemente, los familiares que están a tu alrededor inclusive son perpetradores de algún tipo de violencia. Para muchos casos se ha visto o se ha demostrado que siempre queda como en el ambiente familiar, o los vecinos o los tíos, los familiares, y ese tipo de cosas. Entonces, sanar conlleva un tiempo y aceptar, sobre todo aceptar. Pues cuando hablamos de aceptar, quizás las personas piensan que lo tienen que aceptar como dejarlo así. No, es que no es nuestra culpa, pero que somos responsables de no seguir repartiendo ese dolor. Porque el ADN se modifica con el trauma. Entonces, si yo no lo resuelvo, le voy a dejar ese dolor a mis hijos. Le voy a dejar ese dolor a mis nietos. Y yo responsablemente, no es mi culpa, me dolió, no me lo hicieron, no mandé que me lo hicieran, no quise que me lo hicieran porque era un niño. Pero me toca responsabilizarme. Aceptarlo no es decir, lo acepto, pues me tenía que pasar. Aceptarlo es decir, me pasó, lo voy a trabajar, voy a atravesar este umbral del dolor para sanarme, para no dejar un legado de heridas y de quiebres en mis siguientes generaciones, en su ADN. Es lo que llama una querida coach amiga que siempre nos acompaña por acá, aliada de contenido, heridas de infancia, mi querida Erika Cantillo, que nos acompaña y nos ha enseñado pues en todo este proceso, que son esas heridas de infancia que todos las tenemos,
que no las trabajamos en muchas ocasiones y que a veces no nos damos cuenta que reaccionamos constantemente a situaciones y que todo ha derivado de esa herida de infancia. Literalmente es lo que sucede. O sea, es como que imagina un collar de perlas, una primera perla es el evento y después todo lo que tenga que ver con ese tema, digamos abandono o rechazo, se va a ir uniendo y cuando venimos a ver y vamos a desenredar eso que tenemos en nuestro cerebrito, ya se convirtió en algo más grande. Pero hay muchas personas que dicen, ya yo lo superé, ya yo no pienso en eso, ya no me duele, pero realmente sigues viviendo desde esa herida porque sigues reaccionando, ¿verdad? Y no gestionando lo que sientes. Gestionar es una palabra clave. Hay una frase que podría surgir de este libro y es: aquello que una vez nos protegió puede terminar limitándonos. ¿Cómo reconocemos cuando un mecanismo de supervivencia ya dejó de ayudarnos? Ese que mencioné es uno que es bastante común y es cuando creemos que todavía estamos en peligro. Pero realmente hay dos cosas, la culpa también es otro. La culpa porque la culpa tiene ganancia. O sea, hay gente que se beneficia de que yo tenga ese dolor. Por ejemplo, si ya tú todo el tiempo yo estoy haciéndote favores a ti, te estoy resolviendo tu vida y un día yo no quiero hacerlo porque ya estoy incómoda, pues tú me haces sentir culpable y yo siento culpa porque es lo que he hecho todos estos años y no lo dejo de hacer, pero lo hago con coraje, lo hago con molestia, no lo hago ya del corazón. Entonces cargo con esa culpa y sigo comportándome así porque no me quiero liberar de eso. Es como, me duele, o sea, tengo calor, pero no me quiero quitar el abrigo. Porque pero es el que yo he tenido parte toda de mi vida. aprender a poner esos límites, de decir hasta aquí llegué. Y voy a sentir culpa. Es que es la noticia, la voy a sentir. Pero la tengo que manejar y tengo que hablarle a mi cuerpo y decirle, estamos bien, estás haciendo lo correcto. Porque el primer no que tú dejas a otra persona es un sí que te estás dando a ti. Esto va a pasar, así que no te preocupes, tranquilo, todos los traumas se pueden superar, se pueden hablar, se pueden gestionar, que esa es la parte importante porque ciertamente a veces nos ahogamos en un vaso de agua y como que esto no se va a resolver y yo nunca voy a dejar de pensar en esta situación y esto me va a perseguir como una sombra toda mi vida. Y pues sí, se puede trabajar en terapia, esa es la buena noticia. Tú estás integrando neurociencia, terapia familiar y esta dimensión espiritual también dentro de este trabajo, de esta obra. ¿Cómo pueden convivir la ciencia, la fe y la espiritualidad en un proceso de sanación sin que uno vaya a sustituir al otro? Bueno, pues mi principio es que la ciencia evidencia a Dios. Porque cuando hablamos de ese trauma transferido, el ADN se modifica, que estaba mencionando anteriormente, pero para ser específica, en Nueva York hay una israelí que hizo estudios sobre el nivel de cortisol de los que estuvieron expuestos al Holocausto y a las Torres Gemelas. Entonces los del 11 de septiembre resulta que sus hijos tienen el mismo nivel de cortisol que los que estuvieron expuestos, sus padres, pero ellos no estuvieron allí. Así que hay una transferencia probada científicamente por muchos estudios validados donde sí el trauma modifica el ADN. Así que un hijo quizás de un sobreviviente a la guerra reacciona a ruido fuerte. Y los sobrevivientes de nuevo se reaccionan a ruido fuerte. Y entonces yo tengo que saber que hay lo que menciona la Biblia de una maldición generacional, claro. Realmente es un trauma transferido que modifica nuestro ADN y ciertamente se pasa de generación en generación. Colectivamente, entonces, por eso que hay muchas generaciones traumadas. Sí, y entonces ahí yo te puedo hablar de un caso, por ejemplo, que hay libros que los tienen ahí como testimonio, de una joven que está en su terapia y menciona que ella va a suicidarse de manera tirándose a una plancha de una alta temperatura. Entonces, cuando empiezan a buscar esas migajas, ¿verdad? Porque las palabras son las migajas que nos llevan al origen del trauma. Su familia es sobreviviente al Holocausto, solamente su abuela, pero nunca se habla de eso. Y sobrevivieron a que los quemaron y la única que sobrevivió fue su abuela. Así que esa carga de morir de esa manera no está en ella, está en sus genes. Está en su ADN, está en que nadie le dijo. Entonces la parte consciente, como ya yo lo sé, me libera a mí de repetirlo o me deja consciente y yo tomo la decisión si repetirlo o retirarme de seguirlo con la conducta. O sea que intuitivamente que estaba marcado en el ADN y fue su final. Y ella quería, lo expresa en terapia, obviamente ese trabajo no lo llegó a hacer, pero ya ella tenía un plan de cómo iba a morir, incinerada, como sus generaciones anteriores, pero no lo sabía. Entonces la conciencia es donde yo digo, y cuando tú lo sabes, si no lo sabes, lo repites. Entonces, a veces le decimos a nuestros hijos, te preguntan, mamá, ¿estás llorando? Estoy bien.
No, estoy llorando porque estoy triste. Entonces hay que dejarles saber a los niños las emociones. Porque entonces cuando ellos estén tristes, no, eso es malo. No es malo identificar las emociones. Y otra cosa que se dice siempre, que los niños no lloran. O ya no llores, ya basta. No, hay que validar. ¿Qué necesitas? Siempre le decimos, ¿qué te pasa? Pero nunca le decimos, ¿qué necesitas? Porque realmente lo que necesitamos es saber un abrazo, saber un tiempo. A veces un tiempo que se pueda regular, porque los tenemos que enseñar a autorregularse. No le podemos dar un juguete, un celular, sino que porque nosotros no vamos a estar ahí. Así que ellos necesitan saber y reconocer las emociones en nosotros, que somos sus espejos, les va a permitir a ellos saber que no es malo sentir. ¿Y cuántas emociones hay? Porque estos días yo vi una rueda y me sorprendí de la cantidad de emociones que hay. Si piensan que son 20, no son 20. No, porque le ponemos nombre y de ahí es como que unas primarias y de ahí se van ramificando. Pero hay unas emociones básicas que tenemos que enseñar a los niños. Porque, por ejemplo, la frustración lo mencionan como emoción, pero la frustración es lo que te lleva al coraje. Entonces, lo principal ahí tenemos alegría, tristeza, coraje, miedo, ¿me entiendes? De ahí, si las mezclas, por ejemplo, el miedo es el que yo le digo a los niños siempre, es con la M de muy importante. O sea, necesitamos el miedo, porque si vamos corriendo un precipicio y no nos da miedo, nos vamos a tirar y vamos a morir. O sea, el miedo es para protegernos. Pero si ese miedo se convierte en terror y me paraliza, hay un problema que resolver. Entonces, las emociones se van ramificando según le permitamos tomar el control de nosotros. Y entonces ahí no se vuelven para muestra un botón, si no vayan a ver la película de Disney Pixar Inside Out. Muy buena, de emociones, genial. Que por lo menos da un buen pantallazo de las principales. Hablas aquí también del cerebro como tu bitácora emocional. Porque es en el cerebro donde se guardan las experiencias, ahí está la memoria. Entonces, las emociones son como ese pegamento a las memorias. Porque recordamos mucho el día de un accidente, porque recordamos mucho el día cuando vino Navidad y me regalaron lo que quería. Entonces, la emoción, el cerebro está ahí, en el cerebro emocional, ¿verdad? Le llamamos así, está la amígdala y está la memoria. Y cuando nosotros estamos conscientes de lo que está pasando en nuestro cerebro, pues a veces tomamos decisiones más sobrias, yo digo, porque de repente el enamoramiento que nos puede pasar esos primeros 4 meses, porque estamos con la emoción, no le damos tiempo a que llegue a nuestra corteza, a la parte de verdad de donde hay razonamiento, donde están las funciones ejecutivas, donde podemos integrar esa parte que se tarda hasta los 25 años en desarrollarse. O sea, que a veces le pedimos a los adolescentes que no reaccionen de una manera y cuando nos estancamos ahí nosotros reaccionamos igual, pero es porque su cerebro no se ha ido desarrollando. Entonces, si conocemos el neurodesarrollo, si conocemos cómo el cerebro aprende, si conocemos cómo se desarrolla, entonces vamos a entender un poco más. Y nosotros mismos nos comportamos así, a pesar de que ya pasamos de los 25 años. Sí. Y el cerebro nos habla. Así que vamos al cerebro reptil, que es lo dividimos en 3 para explicarlo mejor. La parte de sobrevivencia, luego emociones y luego está la parte de la razón, para ponerlo simple. Muy bien explicado por diferentes capítulos que tienes acá hablando de la historia de nosotros. Cada quien tiene su historia, tiene su pasado, pero no tiene que ser tu futuro. Tú puedes cambiar esa versión, puedes sanarla, como tú lo colocas acá, que es un proceso liberador que va a transformarte y define el lugar que tú vas a ocupar en este mundo, tu espacio. Claro, porque vamos construyendo cómo nos visualizamos. Entonces no es nada más decir 3 afirmaciones y ya. Tú hablas aquí también porque siempre se dice que como nos hablamos, ¿verdad? Nos sentimos. Si nos hablamos bonito, nos sentimos bonitos. Si nos hablamos mal y decimos que todo está mal, es que yo no sirvo para esto, es que yo no soy buena, es que siempre todo me sale mal. Eso influye muchísimo también. ¿Tú hablas sobre esto? Bueno, hablo sobre las creencias, porque como te digo, sí, porque realmente las afirmaciones están nice, pero no hacen una transformación. Nos van haciendo cambiar quizás con bastante esfuerzo el sistema de creencias. El sistema de creencias es lo que se instaló cuando mis autoridades me decían lo que yo era. ¿Ves? Y yo como niño le creo a mi mamá que yo soy eso. Entonces si yo le digo a un niño que no es inteligente, entonces él crece, aunque crees que diga soy inteligente todos los días, en su niño dice no soy inteligente. Y cuando tiene que enfrentar un proceso donde necesita su inteligencia, no se siente capaz. Entonces ahí es donde vamos en terapia a trabajar eso. Eso sí lo aprendí hace un par de años tomando una terapia de PET, de padres eficazmente eficaces, algo así. Me acuerdo que mis hijos estaban mucho más pequeños, tenían que 5 o 6 años, que hablaba de que no debes decirle a tu hijo que es un desordenado, sino que lo que está alrededor no está ordenado. Como que no es que tú eres sucio o eres desordenado, no. Lo que está alrededor no me parece esto, este ambiente no es el mejor,
trata de ordenar tus cosas, Sí. o sea, no apuntarle directamente Al para ser. crearle una etiqueta Claro, porque al niño. ahí yo lo explico como el ser versus el hacer. Una El cosa hacer. es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces, hay una regla, no lo trabajo aquí, pero lo trabajo en conferencia, que es el 3x1. Entonces, cuando yo quiero corregir una conducta, porque yo trabajo con niños también en Puerto Rico, y esto funciona para las parejas, para todas las relaciones. Entonces, te digo, te queda muy bonito eso, tú eres muy amable, pero... y me gusta cuando me hablas, pero el que dejes tu cuarto desordenado, eso no lo puedo permitir aquí. ¿Ves? Entonces yo le digo, tú eres cooperador, eres un buen estudiante, eres un buen hijo, pero el llegar tarde sin anunciarle a mamá nos va a traer un problema aquí en la casa. Entonces, doy 3 cosas positivas y corrijo conducta, pero no digo tú eres un irresponsable porque no me escribiste. Esta conducta es irresponsable, no es que tú lo eres. O sea, tú no puedes tener esta conducta porque tú no eres eso. Correcto, me encanta esa teoría. Bueno, tenemos que practicarla en todo lo que hacemos. Hablas también sobre la culpa, liberación de culpa interior y cuántas veces nosotros no hemos dicho, es que Dios no quiere que yo llegue aquí o no quiere que pase esto porque Dios tiene la culpa, no entiendo por qué me manda tantas pruebas, ¿verdad? Porque lo que yo he aprendido en mi camino es que Dios no anda por ahí matando gente. ¿Ves? Eso que pensamos que es así, pero hay un libre albedrío, o sea, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y si nos vamos a la parte espiritual, hay un salmo que dice, ensilla los caballos y yo te daré la victoria. Entonces hay una parte que nos toca, ensilla los caballos, y la otra parte, él va a estar con nosotros ahí. Pero hay una parte de responsabilidad de nosotros, que tenemos que hacer de nuestra conducta precisamente, que es la que nos va a traer los resultados, y Él prometió acompañarnos. Entonces no anda por ahí como el genio de la lámpara, está ahí para acompañarnos y sostenernos, porque en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiemos porque Él venció el mundo. Así es, siempre confiar en Dios y tenerlo por delante sobre todo. Tenemos también otra publicación que nos ha traído la doctora Yoli, que es Tina y el Jardín Invisible. Y esta ya está lista para salir a las 12 mediodía en Sí, la feria ya como del libro. en 1 hora y 10 ¡Qué minutos belleza! estaremos lanzándolo allí. ¿Esto es un cuento? Esto es un cuento de una abuelita donde Tina es mi legado a las mujeres de mi familia, Valentina y Cristina, mi hija y mi sobrina. Esas son mis tinas que yo quiero que mis nietos escuchen estas historias. Así que está en inglés y en español. Okay. Es para que puedan tener el momento de conversación con su hijo. Entonces, todas las casas debe estar este cuento, porque en la noche cuando lo puedan compartir con sus hijos y lo lean, le va a abrir la puerta para que ellos hablen de sus emociones, de lo que está pasando en escuela, si alguien me está haciendo bullying. Es el momento donde sentir no está mal, donde poder abrirse es un lugar seguro. Y Tina y su jardín invisible, que es el jardín que tenemos dentro, es un recorrido de la abuela explicándole todas esas cosas que cargamos en nuestra mochila que no necesitamos. Entonces, por ahí ando yo con la mochila de Tina y esa libretita que la abuela saca en el cuento que se llama Aquí está lo que siento. Entonces, ahí ella puede empezar a identificar y es como trabajar el protocolo Claro. de procesar las emociones, pero en versión niño. Y creo que el trabajo preventivo es muy genial, porque claro que queremos sanar, pero qué genial sería si pudiéramos prevenir el dolor, ¿verdad? Incentivar como a los niños a escribir sobre esas emociones, sobre miedo, enojo, tristeza, momentos de valentía. Qué bonito. ¿Hasta cuándo te quedas en Panamá? Ya me voy el sábado. Vine por la sábado. feria. Estoy en algunas entrevistas y compromisos acá en Panamá. Pero hoy estoy presentando a Tina y mañana en el stand 43 en Pan House a las 4 de la tarde estoy presentando con Jesús ¿Quién soy sin mi dolor? Ay, qué belleza. Por favor, dense la vuelta por la FIL para que puedan conocer todas las publicaciones. Me parece poco tiempo para lo que yo quería preguntarte. Pero bueno, vamos a ir aterrizando unas preguntitas finales con relación a estas dos publicaciones y sobre quién soy sin mi dolor, que es la que tengo por acá. Pregunta que tengo por acá. ¿Se sana completamente de un trauma o aprendemos a relacionarnos de una manera diferente con aquello que nos ocurrió? Sí, nos podemos sanar, pero otro trauma complejo nos puede despertar ese trauma después de haberlo trabajado. Lo que pasa es que como ya estamos conscientes, podemos volver sobre eso y las herramientas y poder desensibilizarnos de ese momento. Pero claro que sí, que se puede. ¿Cómo podemos ayudar a un amigo o una amiga, alguien que sabe que tiene un problema, sin embargo no hay manera de que quiera enfrentar ese dolor, ese trauma, que lo quiera sanar, sabe que lo tiene, se manifiesta, pero no hace nada? Bueno, la noticia es que lo acompañe, porque no podemos cambiar a nadie, no le podemos dar las herramientas si ellos no las quieren agarrar. Entonces, vivimos tratando de salvar el mundo,
pero a veces necesitamos salvarnos a nosotros mismos por dentro, no de manera egoísta, ¿verdad? Porque quizás se puede ver así, pero sino a veces estamos con personas que queremos que cambien, pero realmente las que tenemos que cambiar somos nosotros, porque ya no debemos relacionarnos con ese tipo de personas o porque ya no podemos insistirles, simplemente los acompañamos, los amamos, pero sabemos y bajamos esas expectativas de que esa persona es así, no quiere cambiar. Entonces, si tú no quieres cambiar, entonces no vas a trabajar para eso. Y todo lo que se hace forzado no se sostiene con el tiempo. Por supuesto. Entonces, como si te haces una dieta de líquidos, imagínate, porque quieres rebajar 10 libras, entonces tú no vas a poder sostener eso el resto de tu vida. Y es lo mismo, que yo hago los cambios así de ahora para ahora y luego, ¿sabes qué? No los voy a sostener. Así es, bueno, tenemos que entenderlo, eso es algo que nos cuesta en muchos de los casos de nuestra vida, porque bueno, a veces queremos personas que estén ahí, pero no cambian. Y eso puede ser tu mamá, tu papá, tus hijos. Y cuando son familiares relación, que no puedes... No los puedes cambiar, eso. No los puedes cambiar y no puedes cortar la relación con ellos, no deberías, porque también son parte de tu sistema. Entonces lo que hacemos es, que yo lo recomiendo en el libro, cambiar el tiempo de exposición. Si te hace daño, si no puedes manejarlo, entonces cambia. Si te quedabas todo el día, ve mediodía. Si compartías con ellos 4 horas, comparte 2. Entonces, cambia la exposición. Dosificar. Para que te puedas relacionar y lo hagas sanamente hasta donde puedas resistir tu parte emocional. ¿Perdonar es indispensable para sanar o una persona puede sanar aunque nunca llegue a reconciliarse con quien le hizo tanto daño? Bueno, una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliarse. El perdón está dentro de nosotros, la reconciliación depende de cómo la veas, la podemos hacer dentro de nosotros, pero no necesariamente la persona se va a reconciliar con nosotros. Entonces las cosas no van a ser nunca como antes. Es aprender a vivir con esa amputación de se terminó esto, te perdono porque estoy más cerca de la persona si no la perdono, aunque tenga dolor, porque me duele, ¿me entiendes? Entonces estoy todo el tiempo en ese pensamiento disruptivo, todo el tiempo. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, es decir, ¿sabes qué? Sí, lo hizo, sí lo permití, tenemos que perdonar a nosotros, pero ya no quiero esto más en mi vida. Entonces puedes ir y pedir perdón y decir, te perdono y perdóname, y puede ser que la persona no reaccione. Entonces no hay una reconciliación, pero dentro de ti sí la hay, porque estás dejando a esa persona libre. Y puedes sanarte, porque ya sabes que eso quedó atrás, que ya eso no dirige tu vida, ya no tienes esa venganza, esa sed, es de como me hiciste esto, pues qué bueno que te pase esto, yo quiero hacerte esto. Inconscientemente buscamos la manera de liberar ese dolor, pero realmente lo que hacemos es profundizarlo más cuando no perdonamos. Así que si perdonamos, no tiene que ser como antes, y si la relación se terminó y perdonamos, entonces aprendemos a vivir con esa amputación. Nunca seremos los mismos como cuando perdemos un familiar o alguien cercano, pero vamos a aprender a vivir de otra manera. Así es, hay vida después. Y bueno, para ir cerrando por acá con el libro de Tina y el Jardín Invisible, ¿qué aprendizaje nos queda a los padres? No solo a los niños, a los padres, porque pues como bien ya lo dijiste, no venimos aquí, el bebé no viene con un manual de instrucciones y nosotros hacemos el mejor trabajo que tenemos, pero también venimos como de una herencia. Claro. De una herencia, de un sistema, de que las cosas se educaron de esta manera. Esto fue lo que aprendí y voy adaptando de acuerdo a lo que me dijo mi mamá, mi abuelita, mi papá, y luego cometo quizás los mismos errores. Entonces, ¿qué mensaje podemos ver aquí para nuestros padres que podrán tener acceso a este libro? Que se quiten el peso de la perfección, que no miren las familias perfectas en Instagram, que no sabemos cuánto estuvieron peleando para tomar esa foto, y no tenemos que comparar, porque cada sistema familiar necesita algo diferente. Y lo otro que tengo que decir, es que nos aplicamos todos, es que lo que queremos corregir en nuestros hijos, primero hay que corregirlo en nosotros. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos con una conducta o con una actitud, entonces nos miramos y decimos, yo estoy haciendo esto. Soy yo el que mira los ojos, no sabemos. Que estoy copiando. Y luego también se pasa en el ADN y tú dices, pero claro, hace lo mismo que hacía yo. Y entonces ahí es como que vamos a tener esa parte de misericordia no permisiva, sino de saber y permitir que no vamos a ser padres perfectos, porque no existen familias perfectas, porque la excelencia no es perfección. La excelencia es todos los días ir sosteniendo lo nuevo hasta llegar a construir esa excelencia. Entonces, quieres que sea excelente, no tiene que ser perfecto y no tienes que exigir un cambio que no estás dando tú. Gracias. Bueno, esta fue nuestra entrevista de la mañana con la doctora Yoli Hernández. Te auguramos el mayor de los éxitos en la presentación de ambas obras en la Feria del Libro, la de Tina y el Jardín Invisible a las 12 del día de hoy, y la de ¿Quién es mi dolor? ¿Quién es mi dolor? Mañana a las 4. Mañana a las 4 de la tarde. Gracias por la pulserita de Puerto Rico.
Debo decir en mi defensa que yo también estoy casada con un caribeño. Oh, sí. Mi esposo es cubano. Pues no. Sí. Y me encanta San Juan, Puerto Rico. De hecho, sabes que nosotros nos comprometimos en Fajardo. Bueno, viajando pues de Fajardo para San Juan, así que Puerto Rico está en mi corazón. Hay un lugar hermoso que me encanta, ya que es la playa de Sunny Beach. Es espectacular. Sí, y quiero regresar uno de estos días. Pues cuando regreses, ahí estamos a la orden. Puerto Rico siempre, ¿verdad? Recibe así a las personas. Y gracias a ustedes porque también nos ha recibido con mucho cariño aquí en Panamá. Y estamos bien contentos. Así que yo soy boricua, para que tú lo sepas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su fina sintonía. Y nos escuchamos mañana aquí a las 10. Soy Gigi, tu voz. Y síganos a nosotros en redes. Chao, chao.